bienvenidos a Noches de Misterio. Muy buenas noches de misterio. Y hoy, antes de comunicarme con el invitado especial, un invitado que ya lo conocen ustedes, para hablar sobre leyendas y mitos, vamos a dar dos noticias lamentablemente no tan lindas. Hoy se registró aquí en las playas de Santa Clara un neotsunami. ¿Qué significa esto? Un mini tsunami con olas de entre 4 y 5 metros de altura. Lamentablemente agarró a gente desprevenida porque en realidad fue algo repentino que ni siquiera se pudo avisar a tiempo de esto. Y bueno, resulta una persona fallecida lamentablemente. Fue llevada por la correntada hasta la escollera y dio contra las piedras. Y hay una serie de heridos. Esto ocurre muy difícil, o sea, no pasa seguido, no pasa seguido. El último que hubo aquí se registró en la zona de Mar del Plata en el año 2022, el 8 de diciembre, pero como fue la madrugada, 3 de la madrugada, no se tomó mucha conciencia de esto. El tsunami más grande se llevó a cabo en Mar del Plata en el año 1954. ¿A qué puede ser debido esto? Movimientos tectónicos, una temperatura muy alta y un sistema de depresión alta también, que genera olas de este tipo. Roguemos que no hayan más circunstancias de esta y que la gente que está tranquilamente veraneando en Santa Clara no tengan este tipo de contratiempos. La segunda noticia, bueno, es una noticia que me pegó de lleno a mí y a muchos, que es nada más y nada menos que el fallecimiento de Erich von Däniken. El día 10 de enero, hace poco, nos dejó Erich von Däniken, pero nos dejó sus ideas. Ideas que estoy seguro que en el mundo van a tener seguidores muy profundos, muy arraigados con la idea, ¿no? Nació el 14 de abril de 1935 en Suiza. Autor de muchos libros, nosotros lo llegamos a conocer por la película Recuerdos del Futuro, pero tiene un libro, ese libro fue vendido, fue bestseller, pero tiene otro libro más que fue bestseller también, Carrozas de Fuego. Realmente reunió una serie de estudios, investigaciones que, bueno, que hizo pública, muy público, la idea de visitantes extraterrestres en el pasado. Y su influencia en casi todas las culturas del mundo, culturas conocidas, por supuesto. Muy buenas noches, Seba. ¿Vos te enteraste también que hubo otro tsunami? ¿En dónde era que me habías dicho? ¿Cómo va? Muy buenas noches para todos. Haciendo también el reaconto de la información, nos encontramos que viajando un poco para atrás, para diciembre del 2025, sí. Una ola gigante mató a 4 turistas en Canarias, en la piscina de Isla Cangrejo, en la costa de los Gigantes, en Tenerife, donde estaba indicado por las autoridades que no se podía acceder por el fuerte oleaje, y se llevó 4 personas en diciembre del 2025, hace algunas semanas. De vuelta de forma prácticamente, como describe la gente, inesperada, sin un aviso previo. Previo a esto. Sí, no avisa, movimientos tectónicos, exactamente. Lo peor de todo no es cuando viene, se va, sino cuando se retira. Claro, se retira con tanta fuerza que te arrastra hacia el mar. Y si no tenés resistencia, si tenés escolleras con piedras, como ocurrió acá, o sea, habitualmente se producen accidentes, y muchos de esos accidentes pueden ser fatales. Muchísimas gracias, Seba. Muchísimas gracias. Bueno, hoy esperándolo a
a Juan Martín Díez, profesor de la Universidad de La Plata, que nos va a hablar sobre leyendas y mitos. Qué tema, ¿no? Se dice que la leyenda es un relato popular que muchas veces posee origen histórico y que se enriquece con elementos de la propia historia, En cambio, un mito es una narración que al ir pasando de boca en boca cumple una función no solo cultural, sino también que se le van agregando magia, se le van agregando misterios y todas esas cosas. Nuestro país el mundo es rico en mitos y leyendas, pero nuestro país no se queda atrás, tiene muchísimos. Yo justamente en Ushuaia me entero de la leyenda sobre los gigantes. De ahí viene el nombre de Patagonia. ¿Por qué? Porque los marinos, cuando llegaron a las costas, se sobresaltaron a ver huellas muy grandes en la playa. Y no solo eso, sino que vieron a seres muy grandes, muy grandes. Está también la leyenda de los calcus y los upcubos, que hablaban mucho los indios tehuelches y mapuches, extraños personajes que deambulaban, algunos pequeños y otros altos. Y lamentablemente tengo que asociarlo a muchos avistajes ovnis de hoy. Tal vez lo que diría Jacques Vallée, ¿no? Estudiando el folclore de los pueblos nos encontramos con situaciones muy, pero muy similares. Esto, bueno, radio en vivo. Esto es radio en vivo, señores. Sí, Pasá, sí. que no te ve nadie. Pasá. Simplemente 200 te van a ver. Señores, pasó el director del Ciudadano, audaz con la noticia. Sí. Y tenemos, un montón de leyendas para seguir. El Cacuy, un ejemplo. El Cerro de los 7 Colores en Purmamarca. Se dice que un grupo de niños mágicos, obviamente, los pintó porque no le gustaban el color que tenían. Entonces los pintó con los 7 colores que habitualmente los llegamos a ver. El coquena, la telecita. Y en Salta, vamos a ver si mientras tanto nos comunicamos con el amigo Juan Martín Díez. ¿Estás ahí, Juan? ¿Nos escuchás? Sí, me imagino que sí. Hola Mario, hola, ¿cómo andan todos? Hola. Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? Apareciste, Juan. Si me permitís, Mario, antes de comenzar, mi solidaridad por lo acontecido hoy en Santa Clara, que me enteré. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias. Y lamentablemente sí, fue algo, como ocurre con los tsunamis, que algunas veces se avisa, otras veces no. Este pasó desprevenido para todos. Se están buscando... Calculo que no habrá sido como lo conocemos, ¿no? Con la retirada del mar, fue algo todo... Yo no conozco demasiado de este tema. No fue tan grotesco como el que vimos en Indochina hace relativamente unos años atrás, pero este sí tuvo olas de 4 y 5 metros de altura. Vos sabés que estábamos hablando aquí con Sebastián, con el operador y conductor de esta espacionave llamada FM Búnker. Vos sabés que estábamos hablando, el problema no es cuando viene y golpea, sino cuando se retira que te lleva. Tiene tanta fuerza que te arrastra dentro del mar. Tenés que saber nadar para zafar de esa. Vos sabés, Juan, que estábamos hablando sobre leyendas, sobre historias, y vos sabés que encontré una leyenda. Vos que sos un apasionado, y lo digo entre comillas,
de Capilla del Monte y todas las historias en Capilla del Monte, pues en Capilla del Monte está Erx, la famosa ciudad mística que nos habló Sergio Menossi. ¿Vos sabés que en Salta existe una ciudad también así? Se llama Desteco. Una misteriosa ciudad que desapareció por castigo divino, se dicen las leyendas de los originarios de la zona. Una pregunta, Juan. ¿Qué es una leyenda y qué es un mito? Definime, por favor. Bueno, mira, escuchándote previo, diste varias características, pero bueno, vamos a diferenciar porque a veces son sinónimos considerados, Sí. mito y leyenda, que en realidad no lo es. Unos designan una cosa y otros designan otra. Exacto. Tienen similitudes y diferencias. Las similitudes que ambos, vamos desde lo intuitivo, son relatos, cuentan determinados hechos. Sí. Ambos intentan otorgar una explicación a determinado acontecimiento, suceso, y ambos tienen una función social. Ajá. Esas son las similitudes. En eso, mito y leyenda constituyen la misma materia de objeto. Sí. Ahora, el mito en realidad es un relato simbólico que da explicación de algún origen de algo. Ajá. ¿A qué me refiero? El mito de por sí es sagrado, cosa que no lo va a hacer la leyenda. Claro, claro. Remite a épocas pretéritas, que se me escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. A épocas pretéritas, muchas veces prehumanas, porque tratan de explicar el origen en una cosmovisión particular de una determinada cultura. Ajá. Bien. Siempre está provisto de personajes que son fantásticos, dioses o fuerzas cósmicas, energías. Mientras que la leyenda siempre tiene una base histórica real. Por ejemplo, el lobizón lo podemos ubicar en el campo, ¿no? Por dar un ejemplo. Después vamos a hablar y vamos a analizar algunas de ellas. Bien. A diferencia del mito, que por ejemplo es en forma oral, pero también escrita, por ejemplo, el Popol Vuh. El Popol Vuh habla de la formación de la humanidad. Sí. Trata de personajes reales y se intercambian o se entremezclan algunos elementos sobrenaturales. Ajá. Otro ejemplo será, por ejemplo, el ahorcado del cementerio de la Recoleta, que también vamos a hablar. Sí. Qué historia. Y a diferencia del mito, esto es importante, la leyenda, el mito trata de explicar algo sagrado, el origen de algo. Sí. Mientras que la leyenda trata de dejar alguna enseñanza, establecer alguna regulación o hacer algún tipo de advertencia. Ajá, perfecto. Es más psicológica, si se quiere, la leyenda tiene una función más psicológica, la leyenda, y la otra trata de dar explicación a lo que no lo tiene. Vos sabés una cosa, Juan, perdón, vos sabés que cierta vez hablando sobre el tema de los mitos, las leyendas, vos sabés que tanto mito como leyenda nacen de un hecho objetivo, una situación objetiva, que después con el tiempo cada cual le va agregando lo suyo y van creando un entorno mágico, diría yo, prácticamente a todo esto. ¿Se podría decir que tanto mito como leyenda nacen de un hecho objetivo, pero después desfigurado a través del tiempo? Mira, no necesariamente. La leyenda sí parte de un hecho, pero lo que es el mito, que es fundacional, si se quiere, de un tipo de cosmovisión, no se puede rastrear en el tiempo cuando aconteció. Generalmente el humano no está presente, sino que son seres mitológicos. Claro. Esto lo comparten todas las culturas. Todas las culturas. Te doy un ejemplo de un mito, el mito de Viracocha. Viracocha, un dios que en su momento sale del lago Titicaca. Así es. Crea un hombre en principio de barro. Sí. Perdón, crea gigantes.
le faltan el respeto y una inundación los borra de... ¿Te suena? Sí, me suena. Inundaciones en el mundo. Casi todas las culturas nos hablan de inundaciones. Una gran inundación que cubrió el mundo. Sí, y, perdóname, continúa. Este rey crea al hombre entonces y antes de retirarse, vestido de mendigo, le imparte ciertas directrices, le da ciertos valores. Pero Viracocha después se retira. Eso es un mito también, porque está en época pretérica y habla de la creación del hombre directamente. Claro, claro. Recordemos que Popol Vuh, libro sagrado de los mayas. Ahí está. El Popol Vuh también habla de que se crean hombres de barro que fallan, luego hombres de madera, pero es recién el hombre de maíz el que tiene la suficiente fuerza intelecto como para poblar el mundo. El mundo. Vos sabés que Popol Vuh comienza diciendo: somos hijos del barro, pero también del cielo estrellado. Están mezclando determinados aspectos, ¿no? Que nos hacen... Sí, por eso... Pero fíjate vos que siempre tienen que ver, o los mitos van a tener que ver siempre con lo sagrado, con dioses más que con humanos, en un tiempo fuera de la historia. En cambio, la leyenda es mucho más, si se quiere, mundana. Bien. Un ejemplo... Entonces, a tu pregunta, ¿siempre parten de un hecho objetivo? No necesariamente. El mito, por lo menos si hubiese un hecho, es muy difícil de rastrear. Perfecto. Cosa que en la leyenda sí pasa. Sí, pasa. Te doy un ejemplo de leyenda. La leyenda de la Dama de Blanco de la Recoleta. Estuve mucho metido con el tema de la Recoleta. Es muy interesante y recomiendo la visita a todo que vaya a Capital. Bien. La leyenda de la Recoleta dice que anda una mujer de blanco paseándose por las tumbas. Algunos dicen que es una mujer que se está por casar y falleció. Pero si rastreamos el origen, viene de Eugenia Cambaceres, la hija de... No, perdón. De Eugenio Cambaceres, el escritor, Rufina Cambaceres, quien murió, aparentemente había muerto, y cuando la desentierran la encuentran dada vuelta, rascando el cajón como si en realidad hubiese estado catatónica y fue enterrada viva. Pasaban sucesos así, ¿eh? ¿Ves que hay un elemento real? Sí, señor. Después del cual va a partir la leyenda. Cosa que en el mito es muy difícil de rastrear. De rastrear, obviamente. Interesante esto. Continúa, Juan. A ver. Bien, bueno, básicamente esas son las dos diferencias. Sí. También hay otro tipo de relato, que es el cuento popular. Que también lo podríamos incluir. El cuento popular lo que habla es generalmente de personajes como el tonto, el avaro, el viejo, y son relatos o cuentos que tratan de enseñar sobre todo a los niños determinado valor específico. No tiene el peso que tiene ni la leyenda ni el mito, ¿no? Obviamente, pero está bueno nombrarlo porque no es sagrado, no pretende explicar el mundo, obviamente, así que esto no es. Obvio. Tampoco es que que deja una premisa general para toda la sociedad, como puede ser una prohibición que establezca una leyenda, como por ejemplo, no tendrás 7 hijos varones. Claro. Pero sí, psicológicamente tiende a poder procesar algo, ¿no? Por ejemplo, no, el trueno, no, es Jesús que está tocando, dio el tambor. Claro. Por ejemplo. Eso es un cuento popular. Claro. O la pérdida del diente al ratón Pérez. Sí. Sirve para metabolizar cierta ansiedad. En realidad tiene una función social muy importante, tanto el mito, la leyenda como el cuento. Vos sabés que el ratón Pérez le está haciendo propaganda a un banco ahora. No sé si da resultado o no. Disculpa, fue un chascarrillo nomás. No me hagas caso. Se me cayó Juan. ¿Estás ahí, Juan? Hola, Juan. Se enojó. Hola. No, para mí que se cayó, ¿eh? Hola, Juan. Hola. Se cortó la comunicación. Se le cortó la luz. Espera
Pero no importa, mientras aparece Juan, vamos a seguir hablando. Encontré la leyenda de esta ciudad extraña en Salta, de Esteco. De Esteco. Un nombre parecido a mi abuelo se llamaba Esteco. No, sin D. Una ciudad que desapareció por un castigo divino. Interesante, ¿no? Y todas estas ciudades, da la casualidad que están ubicadas cerca de cerros muy particulares. Yo con Juan estuve hablando sobre Erx. Lo estoy hablando con Juan porque Juan es una persona que, atrapada, diría yo, por toda la filosofía que reúne Capilla del Monte. Capilla del Monte con la famosa Erx, ¿no? Encuentro remanente cósmicos siderales. ¿Qué nombre? Una ciudad mística que solamente en determinados momentos y bajo determinadas condiciones se puede ver. Pero esta es la única ciudad, el único cerro en el mundo que tiene esto. No, no es el único cerro. Cerro Arco, en las puertas de Mendoza, ciudad, capital. El Cerro Arco tiene nada más y nada menos que una ciudad también mística, Isidris. Y hubo un libro que la popularizó en su momento. Un hermoso cerro, ¿eh? Aquel que lo pueda visitar, desde el Cerro de la Gloria, se lo puede observar al Cerro Arco. Ahora, ¿son los únicos cerros? No, por supuesto que no. En Francia está el Cerro Bugaraj. Bugaraj. Que tiene exactamente el mismo planteamiento que tienen Cerro Arco, Cerro Uritorco, ciudades extrañas, personajes extraños que se ven en sus inmediaciones. Algunos dicen que apuestan que son extraterrestres, pero no se sabe. Por ahí, ¿quién nos dice? Que nos pegan la sorpresa. En Italia, en Turín, el Cerro Musiné. El Cerro Musiné tiene mitos, leyendas que realmente me llaman la atención, pero me llaman la atención por la igualdad. Igualdad con Cerro Arco, igualdad con Erx en Uritorco, igualdad con Salta, la ciudad mística de Salta. Sierras del Roncador, norte de Brasil. En el extremo norte, muy cerca de Roraima, también ocurre lo mismo. Monte Yasta, que es reconocido en el mundo también, igual que el Uritorco. Monte Yasta, donde se ven desde extraterrestres, platillos, ciudades subterráneas, y hasta el famoso Sasquatch, el pie grande. Tal vez un pie grande similar al que muchos pobladores del norte de nuestro país, La Rioja, Salta, Catamarca, le llaman Ucumarsupay. Te agrego uno, Mario. A ver. Estás hablando del Ucumar y demás, ahí recuperamos la conexión. Bien, bien. Pensé que te había perdido, te habían llevado a los extraterrestres, Juan. Perdóname, ¿eh? Tengo que decir esto. Y no sé si no estaría mal eso. Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? Que estabas hablando del Ucumar, sí. Que es una especie también de criptozoología, si se quiere. Ajá. En los antiguos ingenios azucareros, sí, señor. sobre todo en uno particular de Clodomiro y Leret,
no sé si te suena, sí, del azúcar y del edulcorante. ¿Cómo no? Surgió la leyenda del familiar, una especie de perro mitológico que hacía desaparecer de vez en cuando a través de un pacto del dueño del ingenio con el diablo. La única cuota era la desaparición de vez en cuando de algún empleado. Del ingenio. En realidad encubría las matanzas que había, o también los empleados golondrinas servía para explicar a aquellos que se iban de un ingenio al otro. Claro. O también se lo usaba se lo utilizaba también para controlar a todo el personal que trabajaba en el ingenio. Es así. Claro, bajo el imperio del miedo, pero ves cómo sirve como la leyenda para advertir, para regular. Así que bueno, muy bueno, ¿eh? Te escucho. Te escucho bien, fuerte y claro. Bueno, no, estábamos hablando así de algunos otros mitos por ahí para... quedamos entonces con que los mitos son fundantes, eminentemente mágicos y atemporales. Ajá, ¿sí? Perfecto. No solo, uno muy conocido es la Pachamama. La Madre Tierra. Sí, señor. En Salta estuve viendo varias ofrendas que se le hacen a la Pachamama. Se le deja alguna botellita de algún licor fuerte, digamos, se le deja cigarrillos, flores. Claro. Otro, por ejemplo, el origen del mate. ¿Lo conoces? No, señor. A ver, ¿cómo es eso? Es de origen guaraní. Ajá. Cuenta que una vez la luna y las nubes bajaron y fueron atacados por un yaguareté. Un anciano, siempre en tiempos inmemoriales, un anciano ahuyentó al yaguareté, en lo cual en agradecimiento a la mañana siguiente encontró una nueva planta, que es la planta de yerba mate. Y este mito, en realidad, lo que nos habla es tanto de la amistad, la igualdad, la hospitalidad, se toma en círculos el mate. Es una forma de explicar los orígenes de esta bebida tan importante en el Cono Sur. Noto al mismo tiempo que nos entregan una especie de moral a seguir, una especie de buenas costumbres. La amistad, ahí está la función. Exacto. La función social. La función social. Por eso, entendamos que no son simples cuentos esto. No. El mito enseña o da explicación a una cosmogonía particular de determinada población. Exacto. Y si me permitís, te voy a dar un ejemplo. Sí. Un ejemplo en la historia universal. Vos sabés que existía Homero, escritor y poeta antiguo, escribió en uno de sus libros sobre la leyenda de Troya. Y hablaba magnificencias y lo que era Troya, el sistema político que la gobernaba, la organización que tenía como ciudad, hasta que llegó Aquiles a destruirla, ¿no? Pero eso se lo tenía por leyenda, y sin embargo, un alemán, Schliemann, siguiendo los versos de Homero, siguiendo esta leyenda, descubre Troya. Y por supuesto que hoy Troya es una realidad histórica y dejó de ser leyenda. Imagínate vos que todas las leyendas se le pueda seguir el trazo y descubrir que hay algo de verdad detrás de ellas. ¿Qué te parece? Mirá, ahí tenemos imágenes de Troya. Gracias, estimado Sebastián, es tremendo. Yo no, te aviso, yo no puedo ver, pero bueno, atento a tus comentarios. Está bien. Mirá, las leyendas, como te dije, tienen un sustrato material, real, histórico. Ajá. Más difícil es con el mito. Ajá, a ver. Ahí es diferente. Sí. Pero sí. Por esto mismo que dijimos, ¿no? Que es casi bíblico, si se quiere comparar con lo... Es verdad eso. Pero, mucho. A ver, habla del origen generalmente de un pueblo. Ajá.
Y en realidad todos los pueblos del mundo en sus orígenes tienen leyendas, tienen mitos, tienen Exacto. situaciones que nos hacen, muchas veces nos hacen. Vos sabés que hoy, al principio del programa, no sé si lo escuchaste o no, estaba hablando que, bueno, el fallecimiento de Erich von Däniken. Erich von Däniken creó un sistema muy seguido en el mundo, que es los antiguos astronautas. O sea, la influencia en los pueblos de antaño, obviamente, de culturas extraterrestres unificadas a las nuestras. Y vos sabés que desde ahí nos parten mitos, leyendas. Vos sabés que tengo una que lo recuerdo, en uno de sus libros lo trató, que fue las trompetas de Jericó. O sea, las trompetas que derribaron los muros de Jericó. Y vos sabés que se comenta bíblicamente que Josué, que era un general de ejércitos, dice que Dios en una noche se le aproxima y le dice que tienen que dar 7 vueltas en torno a Jericó y tocar las trompetas. Tenían unas trompetas gigantescas ellos, que los usaban para llamar a la guerra o a todo eso, a unificarse. Y vos sabés que al pasar, daban 7 vueltas. Y este señor, este ángel, le dijo, cada vez que pases por Jericó, que suenen todas las trompetas. Y todo el ejército tenía que tener una trompeta. Tienes que dar 7 vueltas alrededor de esta ciudad amurallada y verás lo que ocurre. Y vos sabés que al dar la 7ª vuelta y el 7º cornetazo, diría yo, se cayó, se derribó todas las columnas de Jericó. Y eso quedó como un mito, quedó como de que todo es posible, lamentablemente siempre en épocas de guerra, porque el ser humano, todas sus posibilidades técnicas, toda su inteligencia la eleva en un campo de batalla, haciendo armamento, haciendo algo totalmente destructivo. Alguien dijo alguna vez que la guerra es el motor de la historia. El motor de la historia, tenés razón. ¿Cuándo dejaremos de guerrear, no? Somos conquistadores natos, no hay otra. No hay otra. Vos sabés que recuerdo, cuando el hombre llega a la luna, conquistó la luna. Cuando el hombre llega a Marte, conquistamos Marte, conquistamos Venus. El hombre conquista. Pero se nos siguen prendiendo fuego los bosques, por ejemplo. Y de a poco, de tanto conquistar, estamos destruyendo nuestro mundo, que es nuestra casa. Exacto. Esta casa con la que hablamos con Patricio Cabrera, cuando decimos que viajamos en una espacionave llamada Tierra, y lamentablemente por el momento es nuestra única casa, no podemos ir a otra casa, no conocemos todavía un mundo que tenga posibilidades de albergar nuestra vida en otro lugar si aquí ocurre algo. Y el mundo lamentablemente sufrió tantas, ¿cómo te podría decir? Tantas catástrofes, que si tuviésemos la máquina del tiempo de Orson Welles y podríamos ir hacia el pasado, nos encontraríamos con un mundo totalmente diferente al de hoy. Al de hoy. Juan, comentame la luz mala. ¿Qué es la luz mala? Bueno, la luz mala también es un relato, una leyenda, Ajá. Que surge básicamente en las zonas rurales, ¿no? Ajá. No hay referencias claras del origen de la leyenda de la luz mala, pero sí mucha gente asocia estas luces que se ven a lo lejos con fenómenos naturales, ¿no? Gases en descomposición, fósforo. Sí, es verdad, fósforo. Ajá, ajá. Que bueno, en su momento no tenía explicación y son reinterpretados a partir de precisamente esta luz mala, demoníaca, ¿no? Sí, claro, claro. Que entonces hablan que no tiene cara, es una luz. Es una luz. Esos
eso desde el punto de vista psicológico ya está hablando del miedo al alma sin descanso, al alma, al ser humano muerto sin ritual. Ajá. Remite a todas esas causas arcaicas del ser humano. ¿Vos sabés? Marca lugares prohibidos, por ejemplo. Ajá, sí. Porque ¿qué decían? Si vos la perseguías y tirabas algunas cuentas decían que tirabas un facón, al otro día encontrabas una paila con oro. Exacto. Pero eso estaba maldito. Cosa que en Chile también ahí está ese tipo de leyenda. Ajá. También con el Caleuche, que es un barco fantasma. El Caleuche, uy Dios, igual que el Mari Celeste. Otro barco fantasma encontrado a la deriva en el mar Atlántico. Claro. ¿Vos sabés? Claro, ¿Vos sabés una cosa, Juan? Yo he visto dos cosas. Primeramente, la luz mala en el campo la vi, pero no la vi como luz mala. La vi como una centella, como un rayo, que va corriendo por el alambrado, qué sé yo, 10, 20 metros hasta que se le descarga el potencial energético que tiene ese microrayo, vamos a llamarle. Y vos sabés que va quemando todos los agujeritos por donde pasa el alambre. Y vos sabés que pude observar en muchos lugares, muchos alambrados de campo, que están agrandados y como quemados. Se ve que es habitual que un rayo caiga y corra por el alambrado. Claro, porque precisamente la centella se entiende como una especie de rayo globular que, como todo rayo, que va a buscar la descarga en tierra. Exacto, exacto. Entonces va a buscar siempre el medio más próximo para descargar en tierra. Y sí, los alambrados es metálico. Y otra de las cosas que pude descubrir, vaya, mirá si soy investigador bárbaro, nato, vos sabés que en los campos, cuando muere un animal, se lo lleva o se lo arrastra a un lugar especial, que es un pequeño cementerio de animales vacunos que hay, y eso queda ahí, y los huesos con el tiempo van largando un poco de, yo diría de calcio o de fósforo, y cuando vos vas de noche cercano a ese lugar y llega a ver luna llena, vos ves fosforescente ese lugar. Claro. Es por el experimento de fósforo y las bacterias que colonizan toda esa osamenta. Exacto. Yo creo que muchas veces puede haber sido confundido, digamos, la luz mala con esto. Sí, yo creo que todos los que hemos estado en el campo alguna vez, por H o por B, la vimos la luz mala. Sí. Obviamente resignificada, ¿no? Pero vos imaginate, antes, a lo lejos ves una luz, ¿cómo lo explicabas? Claro. Si no teníamos ni el concepto de centella. No, exacto. Y tampoco el tema de la iridiscencia de los huesos y de la osamenta. Es difícil. Exacto. Vos sabés que yo muchas veces digo, ¿cómo es posible que, qué sé yo, suponete en Mendoza, el pueblo huarpe, que tuve la oportunidad de conocer el Tunduqueral, que es un lugar ancestral para ellos era, y una serie de pictografía, de dibujos que había. Digo, estas personas, ¿cómo habrán creado eso si no tenían el conocimiento que tenemos actualmente nosotros? Desde geometría hasta dibujos extraños como soles acompañados con otros soles más. Entonces vos sabés que pienso, Erich von Däniken estará tan equivocado al sostener la influencia tal vez de seres no de este mundo en culturas antiguas. Y vos sabés que me encuentro pensando, te encontrás con dos grandes posibilidades de la antigüedad. Una de ellas, el contacto con seres de otros mundos, pero también puede existir el contacto con una cultura que existe acá y que cohabitaba con nuestros originarios, que poseían un conocimiento mucho más elevado. Culturas que fueron desapareciendo por X causa. Al principio dije que el mundo sufrió catástrofes enormes,
volcanes que estallan, meteoritos que caen, lluvias interminables, congelamiento general del mundo, que después va cambiando, porque la naturaleza se regenera totalmente. La naturaleza recicla. Recicla. Es el gran reciclador. Exacto, señor. Quizá nosotros no somos la primera humanidad, quizás somos la 19ª. No, exacto. Vos sabés que hace en febrero del año pasado di una charla en el Festival Alienígena en Capilla, y vos sabés que me encontré con grandes amigos que me están acompañando acá en el Café Ufológico de Santa Clara del Mar, que estaban de paseo allá, y hablé sobre la gran posibilidad de que en vez de ser contacto extraterrestre, sea contacto con civilizaciones que cohabitaban en este planeta y que tenían un conocimiento elevadísimo, pero que por alguna catástrofe X fueron borradas de la faz del planeta. Y nos quedó desperdigados ciertos conocimientos que lo podemos encontrar en Egipto, lo podemos encontrar en los mayas, lo podemos encontrar en los aztecas, lo podemos encontrar del otro lado del mundo. Lo podemos encontrar en Ceilán, en Bangkok, en China, en Rusia. Conocimientos técnicos desperdigados, que por supuesto, vos sabés que yo me hago esta pregunta, Juan, tal vez vos también te la hayas hecho en algún momento. ¿Qué pasaría si un buen día nos quedamos sin electricidad? Vos sabés que la electricidad es la que anima al mundo. ¿Qué pasaría si nos quedamos sin electricidad? Morirían las computadoras, los celulares. Guerra civil o guerra mundial. O guerra mundial. Hay que venir a la radio. Saqueos, ya lo vimos. Lo vimos esas cosas. Hay que venir a la radio directamente. Nos quedaríamos sin radio. ¿Qué haríamos, Juan? Vos sabés tendríamos que reiniciar al año 1850, más o menos. Más o menos, ¿no? Toda la revolución industrial, tendríamos que retrotraernos y encontrar experiencias que nos lleven a, qué sé yo, a crear la máquina de vapor, a crear electricidad, a no sé. A ver, por ejemplo, yo mientras te escuchaba, sí. De hecho, hay conocimientos que se tenían en la antigüedad que se han perdido. El fuego griego era un arma. Aparentemente incendiaban el mar los griegos, sí, señor, para combatir a los barcos, y ese conocimiento, que no es ni anterior a la humanidad, se perdió igual. Se perdió. Era una en 3000 años se perdió. Antiguo lanzallama era, pero no se sabía cómo lo hacían. Claro, no sé cuál era la ignición, cuál era el elemento ignífugo. Exacto. Para mantenerlo. Se perdió. Bien. Digo, hay un montón de cosas que los fueron conocimientos se van resignificando, algunos desaparecen, otros siguen. O esas cosas y así va a seguir pasando. O esas cosas que se van encontrando. Suponete el reloj, la computadora de Antiquitera, las pilas de Babilonia, que me enteré que las robaron en la guerra de Bagdad. Sí, en la guerra de Irak. No saben dónde están. Eran las dos pilitas que había, que entregaban todavía un potencial eléctrico de 1,5 volts, como nuestras pilas actuales. O el vidrio tallado encontrado en Asiria, un vidrio cóncavo que lo usaban como lupa. ¿Cómo es posible? El mapa de Piri Reis. Mapa de Piri Reis, que no se sabe la antigüedad exacta del mapa, con todos los continentes delimitados, con toda... Mirá, existen cosas en el mundo que nos exceden. Nos exceden, no le podemos dar un completo, digamos, una completa forma de definirlos como son.
pero que nos llaman la atención. Es parte del misterio, ¿no? Vos sabés que Noche de Misterio parte de eso. Y después tenés otro, que hablamos en un programa pasado, a Charles Hoy Fort. ¿Sentiste hablar de los fenómenos fortianos? Sí. Sí, poco, pero sí. Sí. Bueno, Charles Hoy Fort, escritor, creó un libro que se llamaba El libro de los condenados, porque él decíamos que estábamos condenados a vivir situaciones que no eran comprensibles. Vaya término, ¿no? Y vos sabés que en su libro, un libro bastante abultado, fue reuniendo hechos misteriosos, algunos mitos, otros leyendas. Ahí está, lo tenemos en pantalla. El libro de los condenados, escrito por Charles Hoy Fort, aproximadamente en 1930, 1920. Que en este libro, leyendo este libro, vos sabés, me encuentro una observación ovni sobre el Támesis, Inglaterra, en 1923. Bueno, mira, te pongo entre paréntesis. De paso mando mi chivo. Yo tengo un canal que se llama Tres Puntos de Vista, de muy poca gente, y ahí explico un caso de ovni en Paraguay. Los ovnis de la guerra del Paraguay. Sí, epa. Que está documentado fue documentado por un general que peleó. Ajá. Y aparentemente, a ver, yo no digo extraterrestre, pero evidentemente vio un objeto que no supo identificar. No supo por identificar. Eso, pero en la guerra del Paraguay, o sea, en la Triple Alianza. Sí, Triple Alianza. O sea, vos sabés que, ay Dios, vos sabés que en muchas guerras se observaron objetos voladores no identificados, Fanny, WAP, como se los quiera llamar, va. Y vos sabés que siempre me llama la atención, ¿no? Sí, o sea, yo considero que estos son un fenómeno inteligente. ¿Por qué lo considero inteligente? Persigue aviones, no choca contra ellos, generan velocidades tremendas que no los podemos igualar con nuestros poderosos aviones, no con los nuestros, pero con poderosos aviones de Estados Unidos, de Rusia, o aviones europeos. Un elemento altamente inteligente, ¿no? Y esas luces son las que se aproximan a muchos campos de guerra. La Primera Guerra Mundial, hay referencias que se observaron, extrañas luces que perseguían a los soldados. Y hay uno de ellos, el Regimiento 1-4 de Galípoli, no sé si lo sentiste nombrar. Sí, conozco la historia. El Regimiento de Norfolk, mejor dicho, el Regimiento 14 de Norfolk, inglés, estando en Galípoli, Turquía, se dice que lo cubrió una nube que bajaba del cielo, los cubrió a todos, este ejército, y vos sabés que dicen que desapareció. Esa nube se lo llevó a todos. Esas son cosas extrañas que yo creo que merecen más estudio, más connotaciones, ¿no? Tal vez esto signifique, pueda tener en el fondo alguna connotación psicológica también. O el aprendizaje, no tenemos que hacer guerras porque eso es malo, vas a desaparecer como ese regimiento. ¿Estás ahí o te fuiste? Sentí un ruidito. Hola, Juan. Se fue. Juan aparece y desaparece. Es una especie de mito o leyenda. No sé, yo para Juan. mí se mimetizó con los mitos y las leyendas. Vos sabés una cosa, Seba. A vos te interesan estos temas. Sí, yo sé que sos un gran conocedor de estos temas. ¿Qué es lo que más te llama la atención de todo esto? Y te voy a hacer a vos una pregunta. Pero con referencia a los mitos y las leyendas. Algo misterioso. Y
Y yo desde chico, bueno, en mi casa siempre se llamó mucho la atención de líneas de Nazca o este tipo de apariciones, ¿no? En el territorio que están tan a la vista de todos y están una incógnita que no se sabe qué son, ¿no? Tal cual. Pues sabés que la línea de Nazca fueron estudiadas por una alemana, Reich. Vos sabés que Reich vino de Alemania para estudiarlas y se quedó toda su vida viviendo ahí en Nazca, hasta que falleció. Y encontró muchísimas. Se dice que hay muchas más líneas de las que ella investigó. O sea, ella se guardó muchas líneas que le parecían más especiales que todas las que había visto. Esa gran araña, el mono, ¿viste? Todo eso. Ahora es impresionante que... Mirá, ahí las tenés. Es impresionante que también aparezcan por todos lados, ¿no? Como si hubiese un mensaje encriptado dentro de... Erich von Däniken diría, como se pueden ver desde el aire, en un avión, un aeroplano, precisión que... seguramente es un mensaje para alguien que venga desde arriba. Él decía eso. Ahí tenemos el mono. A ver si Juanma nos puede decir algo de las líneas de Nazca. ¿Estás ahí, Juan? Atenti, Juan. 1, 2, 3, aquí, Houston. Oh. Houston, tenemos un problema. Bueno, pero en algún momento va a aparecer, Juan. Si no es en este programa, va a ser en otro. Igualmente nos quedan 4 minutos de programa. Hoy vamos a ser honorables y vamos a entregar el programa exactamente a las 10. Como es debido. No como la vez pasada que, bueno, se nos fue un poquito el tiempo con el amigo... Oh, qué día. ¿Cómo inauguramos el principio de año, no? En serio, muy bien. Sí. Y mucha gente se sumó. Y espera que lo invite de vuelta. Lo voy a invitar antes del próximo mes, porque en realidad tengo ganas de descansar 2 meses. Los 2 próximos meses, febrero y marzo, vamos a descansar con ¿Te vas Misterios. de vacaciones? No es vacaciones, pero quiero descansar un poquito, quiero reacomodar cosas y ver cómo va a ser la próxima noche de Misterios. Bueno, Carlos Carmatos, ¿no? Hasta fin de mes seguimos con Noches de Misterio. Y de paso lo digo ya. Lo importante de todo esto es... No es el misterio en sí, sino es lo que nos deja el misterio en sí. Te deja ganas de seguir investigando el tema, de seguir estudiándolo. No te parás mirá, en tal lugar se vio una luz y ahí te quedás. Hay que seguirlo al tema. Hay que seguirlo absolutamente. Como hace mi amigo Juan, como hace Carlos Mato. Carlos Mato fue realmente, es un investigador, pero... de primera línea, lo tuvimos el lunes pasado. Y una persona a la que respeto mucho. Sí, acá volví. Volviste, Juan. Ahí vuelve. Bien, Juan. Saliste de una botella como un no genio. sé de qué, no escuchaba absolutamente nada. No escuchaba absolutamente nada. Vos sabés, estas interferencias son provocadas por los Men in Black, los hombres de negro. Oh. Los hombres de negro. Vos recordás, Juan, la historia de los hombres de negro un poquito, debe ser. ¿no? Como debe ser. Vos sabés que antiguamente, hoy se les llama hombres de negro, extraños personajes que se le presentan a testigos diciéndole, no digan nada, si no va a haber problemas. Y la gente se calla. Pero vos sabés que en realidad el periodista que puso en boga a los hombres de negro fue Bender, Hans Bender, norteamericano, allá en las décadas de los 50. Y al principio, en vez de decirle los hombres de negro, se le llamaba benderismo a esto.
extraños personajes vestidos de negro, con galera o copones, lo que se llama comúnmente copones, se le aparecían a los testigos o a los periodistas que tenían algún dato para decir, diciéndole, no digan nada, porque si dicen algo, les puede pasar algo. Dio la casualidad que hubo investigadores que lamentablemente recibieron la visita, y vaya a saber si podemos buscar alguna analogía o no en esto, pero al tiempo fallecieron. Profesor de física atmosférica James McDonald, el primero que se animó allá en la década del 60 a introducirse y entrevistarse con personalidades de celebridad. Acá estoy, sí. Bueno, ya que... Te escucho. Ya que que vas a entregar en 5 minutos, lo que sí quiero resaltar, o para terminar el tema... Sí. Te escucho. Se cortó de vuelta. ¿Puedo decir? Hola, Juan. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí, Juan? Hello, baby. Sí. Se corta, Juan. Juan, mirá, si me estás escuchando, vamos a hacer una comunicación telepática en este momento y vamos a hacer otro programa. Pero no desaparezcas, hermano, por favor. Estamos hablando de Hans Bender, estamos hablando de investigadores científicos que se permitieron investigar o entrevistar a personas de seguridad de Estados Unidos que tenían o que habían visto o que estaban en contacto. Área 51. James McDonald aparece muerto en su auto. Hay otro investigador por el cual yo siento y siempre sentí un gran respeto, investigador brasileño, el doctor médico Olavo Fontes, muerto en un accidente aéreo justo antes de tener una entrevista con altas personalidades de la Fuerza Aérea del Brasil sobre tema OVNI. Un gran investigador, un gran investigador. Y la lista podría ser más grande. Podríamos agregar fallecimientos naturales. El periodista argentino Alejandro Viñati. El periodista y escritor español Andreas Faber-Kaiser. Y podemos nombrar a un montón de personas. Yo en este momento voy a aprovechar para nombrar y agradecer a José Salafranca, de Cavac Televisora de España, que me va a hacer una entrevista el domingo próximo, a quien le agradezco. Y aprovecho para saludarlo de esta forma. Te envío un fuerte abrazo, estimado José Salafranca, de Cavac Televisora de España. También quiero agradecer a los llamados que tuve hoy, Luis Baiham, a Rubén, nuestro ingeniero nuclear de cabecera, que también lo tengo que llamar porque nos tiene que hablar de geopolítica nuclear, que eso me interesa muchísimo. Que aunque parezca mentira, es un gran misterio también eso. Así que bueno, nos faltan tantas cosas. Así que prepárense para el próximo Noches de Misterio. Y esperemos que no se corte la comunicación. Juan Martín Díez, muchísimas gracias igualmente. Yo sé que hubo problemas con
con la conexión, pero bueno. Muchísimas gracias igual. Y anda preparando otra cosa, ¿eh? Recuerda esto. Nosotros por este lado agradecemos a todos y por supuesto que enviamos un saludo a todos. Muy buena semana y hasta el próximo lunes.